Hola, saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés, donde quiera que escuches. Te saluda el presentador principal de tu programa, Radio Monte del Sol, Jean Paladines. Este programa nace a causa de distinguir entre las personas de mi parroquia día a día, por la que transito, por la que camino, por la que comparto con la gente que quiero, que existe una falta leve, a veces grave, de saber quién eres, de dónde vienes o de saber al menos dónde estás situado. Y este programa tiene por objetivo eso, hacer conocer nuestros orígenes, hacer conocer nuestra cultura y en base a todo el conocimiento que tengamos, crear caminos de salida, caminos potentes, caminos objetivos sobre cómo poder ser una persona que haga bien, que sea del Quinche y que haga bien para el Quinche. Entonces empezaremos este programa hablando un poco sobre lo que en realidad es el Quinche. ¿Será acaso que el Quinche es el santuario más grande de todo el país? ¿Será acaso que tal vez el Quinche solamente es conocido o debería ser conocido por albergar a la madre del Ecuador, a la Virgen del Quinche? ¿O será tal vez que el día de hoy descubres algo interesante que te haga sentir más identificado con lo que significa el Quinche? Bienvenidos. Me gustaría empezar hablando sobre el Quinche y su ubicación. Pues a mí me gusta hablar del Quinche como el extremo norte de Quito, porque ya llegas al Quinche y más para el norte no encuentras más que simplemente ya el nuevo cantón, el cantón de Cayambe, otro cantón que es distinto, ¿no? Y a mí me gusta ubicar a la gente así, me gusta decir yo soy del Quinche, yo vivo en el norte de Quito, soy de bien del norte, suelo decir a veces para que ubiquen, ¿no? Pero en realidad el Quinche está ubicado a 45 kilómetros al noroeste de Quito. Está en una altura de 2.655 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que sea el clima un poco frío tal vez, pero también recordemos que existen climas templados y también muy cálidos, extremadamente cálidos hablando últimamente. El Quinche está ubicado en el nudo de Mojándar Cajas. Este nudo está entre el Tablón y el Pambamarca. Se unen por una ensillada. Esta palabra de aquí, esta palabra tan nueva para algunos, incluyéndome, significa que es una montaña que se hunde en la parte mediana de la altura máxima y hace que parezca desde lejos como una silla de un caballo, de una montura de un caballo. Entonces por eso se le da esta palabra, una ensillada. Esta ensillada tiene población, está en la parte de arriba del Quinche y esta población, este barrio se llama Chumillos. Entonces, el Quinche no solamente es la iglesia por ahora, es más arriba, es Chumillos, es más al norte, es La Esperanza y tiene otros barrios de los cuales hablaremos próximamente. Pero hablemos de que el Quinche en general, la población central del Quinche, se ubica en las faldas del Monte Tablón. El Monte Tablón es la montaña más grande que se ve desde el Quinche, la montaña de atrás. Hablemos también un poco de los orígenes del Quinche. ¿Cómo es que existe el Quinche? ¿Por qué el Quinche tiene gente dentro de él? ¿Por qué está poblado? Y si hablamos de los orígenes, vamos a encontrar que en realidad el significado del nombre, la palabra el Quinche, aún es incierto, porque existen bastantes estudios que pueden determinar este nombre. Han realizado algunos historiadores, algunos lingüistas. Estos estudios que se llaman etimológicos, la etimología es una de las ramas de la lengua que estudia los orígenes y cómo a través del tiempo este origen del nombre va cambiando y va transformándose. Entonces, por ahí ya se tiene un poco de conocimiento de alrededor de unos 3 estudios que dan el significado a la palabra del Quinche. El que más se asemeja a lo que debería ser es por los vocablos quechuas, que fueron estudiados por el ingeniero Pablo Montenegro, un educador de la parroquia, que deduce que estos vocablos fueron transformados a través de la época, a través de cómo se utiliza el lenguaje quechua,
para referirse a algo. Entonces él deduce que quincha, que llega a significar tabique de Bareque, que es una de las formaciones geográficas que se lo ve desde forma superior, desde la parte de arriba, tiene una forma de tabique, el quinche, o más específicos de lo que conocemos como el pescuezo, la parte de arriba, o que también puede significar quinchu, que llega a significar seno. Esta parte de acá es un poco más respaldada por el hecho de que podemos hablar de la comunidad que está más cercana a Chumillos, que es Quinchucajas. Quinchucajas es el seno del Cajas, y no olvidemos que al principio hablé de que el tablón se encuentra entre Palmamarca y también en las faldas, ¿no?, del Cajas, en los cerros. Podríamos hablar entonces de que esta parte está respaldada porque en la parte superior, en la parte más alta del quinche, se encuentra el seno del Cajas, el Quinchucajas, conocido por los vocablos quichuas. Entonces, todos estos estudios que realizó el ingeniero Pablo Montenegro son los que son más aceptados por los escritores de los libros que he investigado hasta ahora. Sin embargo, existen otros estudios que también señalan que, por ejemplo, el quinche viene del maya cachiquel. Y este estudio es un poco refutado porque estamos hablando de que estamos en el sur de América, y no olvidemos que los mayas estaban en Mesoamérica, en el centro de América, en México. Y que haya un maya cachiquel aquí es un poco extrafalario, un poco exagerado. Y sin embargo, el señor que investigó esto, Manuel Mora Moreno, investiga esto y dice que los vocablos que dan este nombre al quinche son del maya cachiquel, que quin significa sol y que chi significa monte o bosque, dando a significar que este nombre lleva el nombre de Monte del Sol. Este nombre es llamativo, es bastante agradable al oído, porque a mí me gustaría como poblador decir, bueno, yo soy del quinche, yo soy del Monte del Sol. Y sin embargo, en los libros que he leído, dicen que estos estudios etimológicos son realizados por personas inexpertas. De allá a que sea verdad lo que ha dicho el libro, cabe una duda, porque si bien es cierto, los estudios etimológicos tienen una base fundamentada en la lengua, habría que investigar más sobre el tema de si son o no ciertos estos estudios. También habla el señor Franklin Barriga de la lengua cayapa, en donde ki significa pueblo y el vocablo ichi significa mío. Entonces llegaría a significar quinche, pueblo mío, que tampoco estaría mal. Sin embargo, no tiene un significado tan profundo, tan loable, tan digno como el quinche, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos tres términos, estos tres estudiadores que han realizado estos hallazgos, ¿no?, de los vocablos. Y bueno, me gustaría, si ustedes quieren participar de esto un poco más, hacer una encuesta. Yo publicaré una encuesta en el sitio para ver cuál de estos los identifica más como pobladores del quinche que somos. Luego ya de esto, los primeros asentamientos que estudiaron en el quinche fueron los asentamientos del pueblo de los Caras, unos pobladores que eran conocidos por construir tolas. Estas edificaciones, obviamente preincaicas, es decir, que no tenían asentamientos todavía grandes como los incas, no tenían paredes gigantes o templos tan grandes como los que los hacían los incas, también realizaban sus templos propios, también tenían su cultura. Y estos Caras realizaban lo que llamamos las tolas. Estas tolas son asentamientos de poblaciones, pero estas tolas están formadas por pucarás, por templos al sol, por casas comunales en las que las personas se acercaban y comían, hacían lo que por los vocablos quichuas llamamos la pamba mesa, donde es la fiesta de la comida, donde compartimos, ¿no? Entonces todo esto encontró el señor Francisco Gijón y Camaño en el libro que escribió, que se llama La contribución al conocimiento de los indígenas de Imbabura en la República del Ecuador. Este es un libro que seriamente recomiendo investigar sobre él, porque en este libro se encuentran muchas cosas de vestigios encontrados en todo el país, especialmente en la sierra. Podríamos encontrar aspectos súper importantes, no solamente
del Quinche, sino de Quito, de Cayambe, del propio Cajas, de las parroquias aledañas al Quinche, de Ayaruquí, de Checa, de Pifo, de Guayabamba. Existen estudios de este señor José Jacinto y Camaño que a él le apasionaba, me imagino, que a él le apasionaba tanto conocer la cultura ancestral nuestra, que realizaba excavaciones. El señor jugó a ser arqueólogo, jugó a ser historiador, y en todo el proceso de vida que él llevó, realizó grandes hazañas, realizó grandes hallazgos, que hoy en día, gracias a él, podremos compartirlos con ustedes. Entonces, los Caras eran un pueblo famoso, ¿no? Que construía las tolas, sus asentamientos. Y este señor, Francisco José Gijón y Camaño, encontró algunos asentamientos en el Quinche, en la parte alta del Quinche, en donde se conoce el barrio que mencioné antes, el barrio de Chumillos. Entre tantas cosas que el señor José Gijón y Camaño investiga, encuentra vestigios que también indican que la cultura panzaleo estuvo presente también en el Quinche. Esto de aquí es un poco ambiguo, puesto que no se sabe a ciencia cierta si es que la cultura panzaleo se asentó en el Quinche como población y vivió y habitó en el Quinche, o simplemente se encontraron los vestigios, porque se argumenta en varios textos que el Quinche también era un centro de comercialización y de política. Bueno, este señor encuentra estos vestigios y los anota también en su libro. Esta población de la que hablábamos, de los Caras, se asienta en el Quinche en el periodo de integración inca. El periodo de integración inca es cuando los incas llegan a las colonias Caras, que eran las colonias preincaicas, es decir, los que vivían antes de que los incas lleguen aquí. Y entonces estos señores incas llegan a integrarse, pero ellos no lo hacen de una manera como la conocen hoy en día, una integración vivaz, una integración en la que compartes tanto comida como conocimiento y disfrutas. No, este periodo de integración fue un tanto diferente, porque los incas llegaban a conquistar a los pueblos, hacían de lo que encontraban suyo. Podríamos hablar de que hubo una precolonización a la colonización que sufrimos, ¿no? por el pueblo español. Sin embargo, todo lo que estos incas hicieron fue un tanto mejor, hablando astrológicamente, hablando científicamente, porque los aportes de los incas fueron un tanto más sustentables en cuanto a conocimiento se refiere que la colonización de los señores españoles, ¿no? que solo nos trajeron religión y nos trajeron doctrinas. Sin embargo, esta integración, el periodo de integración inca, es importante para el Quinche porque allí se consolida esta población, se consolida lo que conocemos como el Quinche, se hace el primer asentamiento de personas que viven en el Quinche. Entonces, estos incas llegaron a integrarse en el Quinche para poder someter a los grandes señoríos Caras, que se ubicaban no en el Quinche, sino al norte, en las partes más alejadas del Quinche, en el norte del río Guayabamba. Claro, estos incas logran obtener el poder de todos los señoríos Caras y mantienen la fuerza, hacen su población más grande y hay asentamiento ya en el Quinche. Miren qué interesante, ¿no? Que saber cómo es que la colonización o una forma de colonización se dio antes de la que conocemos, de la que nos enseñan en la escuela o en el colegio, ¿no? Es bien interesante esto. Hay una historia, hay un relato con esto del periodo de integración inca, que es contemporáneo, puesto que ustedes saben que los incas llegaron y no estuvieron mucho tiempo en los lugares en los que se asentaron, porque enseguida llegó la colonización española. Entonces hay un relato súper importante para la parroquia, para el Quinche. Y es que se habla de que Benalcázar llegó primero al Quinche. Se asentó primero en el Quinche buscando los tesoros que le había ofrecido en el Tahuantinsuyo, ¿no? Huáscar. Entonces, Benalcázar llegó al Quinche buscando esos tesoros. Y cuando llegó, lo primero que encontró allí fueron vasijas de oro, de plata, de obsidiana, pero no fueron los tesoros que aparentemente le había prometido el líder, ¿no? de los incas, Huáscar.
Entonces, al no encontrar los tesoros que él buscaba, y en vista de que el pueblo que estaba asentado ahí estaba desprotegido, porque no había hombres jóvenes fuertes, sino solamente estaban ancianos, niños y mujeres, este señor Benalcázar, sin dudarlo, ni corto ni perezoso, mandó a matar a todos, y así se realiza el primer genocidio que realiza Benalcázar en el país, en la conquista, ¿no?, de Quito. Entonces, miren, por, por muy duro que sea saber este pasado, sigue siendo un hito importante para el país, no solamente para la parroquia. Yo no sé qué tan enterados estén en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Supongo que hay historiadores que conocen bien esta parte, pero es parte fundamental del país conocer que la primera masacre que se dio cuando los colonizadores llegaron fue en el Quinche. Y este estudio fue realizado por Caiza de León. Este señor realizó este estudio y documentó todo este hallazgo en 1548. Esto es solo 12 años después de todo lo que ocurrió de la colonización. 12 años después. Es decir, que fue un tiempo en el que todavía se podía palpar, tactar, sentir las cenizas de todo lo que ya había ocurrido, de toda la colonización de los incas. Este señor Caiza de León es otro de los historiadores de los que me he empapado un poco. Y bueno, este señor habla de que el Quinche, aparte de tener, ¿no?, este hito lamentable, habla de que el Quinche tiene una función fundamental, algo muy importante para los incas, algo que él llamó el camino real. El camino real para él era la forma en la que se llegaba de Quito a Cayambe. Ustedes saben que de Quito a Cayambe, los cayambis, había bastante flujo, ¿no?, de personas, entonces se transitaba. Y este señor, Caiza de León, habla de que el camino real pasaba por el Quinche. O sea que el Quinche era un asentamiento importante, era un lugar donde tú podías descansar, donde podías llegar y estar tranquilo. Pero este camino real que lo llama él, el español Caiza de León, es nada más y nada menos que el conocido Capac Ñán. Este camino, el Capac Ñán, es patrimonio de la humanidad. Entonces miren la importancia que tiene hasta ahora cosmológicamente hablando, en las vías, en todo aspecto. Hasta ahora lo que he dicho del Quinche es bastante, bastante importante, tanto para los incas como para los españoles, porque estamos hablando de que el Quinche es una vía de acceso para que pueda lograrse la colonización en todo aspecto, tanto para los incas como para los españoles. Entonces, si hablamos de que el Quinche pasa por el Capac Ñán, habríamos de entender de que existe una manera de llegar a pie desde Quito hasta el Quinche, que no sea la carretera panamericana, la E35, sino una manera, hablando contemporáneamente, ecológica, haciendo turismo ecológico, haciendo senderismo, o en bicicleta, quién sabe, de llegar desde Quito al Quinche. Y sí, ciertamente está la vía del tren por la que se conoce hoy en día que pueden llegar tranquilamente los turistas. Sin embargo, entre los aspectos que he buscado, dice el libro Un santuario para el Sol y la Virgen, del 2008, publicado por la Alcaldía Metropolitana de Quito, en el que en este proyecto se publicaron bastantes libros sobre las parroquias, ¿no? Pero hay uno específico del Quinche. Entonces, en este libro se dice que una de las formas de llegar por esta parte del Capac Ñán sería por Cayambe, también sería por Cumbayá, por la parroquia de Cumbayá, y también hay un camino perdido que era el Puritaco. El camino del Puritaco era un asentamiento preincaico, no sé bien si es que estaba por los Panzaleos o por los Caras habitado, pero este lugar era importante para los incas, puesto que en el Puritaco se hacía una especie de vigila con respecto a los productos que se llevaba a Quito. En el Puritaco se veía los animales
que estén sanos, que no tengan, por ejemplo, si un borrego tenía un poco de lana o tenía un lastimado, ese borrego no podía pasar del Puritaco a Quito. Entonces era como una aduana creada por los incas. Este Puritaco era parte del Capacñán y el Capacñán, como ya lo mencioné antes, está metido en el Quinche. Entonces, la importancia turística, la importancia ancestral, arqueológica y geográfica es importante para esta población, ¿no? Entonces, después de conocer toda esta parte, encontramos en más estudios que realizan entre el señor Camaño y el señor León, que hay un lugar que tiene vestigios de los incas muy puros en cuanto al aspecto tradicional, al aspecto de orfebrería inca se refiere. Estos vestigios que se encuentran aquí son vestigios que tienen incluso más pureza que, que el propio Quito, que los vestigios que se encontraron en Quito. Y bueno, entre tantas cosas que se han señalado sobre el Quincha hasta ahora, ¿a ti qué te parece encontrar una de estas orfebrerías, de estos vestigios incas en el patio de tu casa? Podría ser esta una invitación a jugar a ser arqueólogo, quién sabe, con un sobrino, con un hijo, con un nieto, a buscar en sus casas si encuentran vasijas, si encuentran vestigios de algún asentamiento inca, y hacer de esto historia, porque la historia se hizo para escribirla y para redactarla y para vivirla. Entonces, hablando de la historia, hablamos de que Jacinto Gijón y Camaño estaba realizando estas excavaciones, ¿no? Y en la que encuentra estos vestigios que se data claramente que los incas estaban asentados plenamente en la parroquia del Quinche, especialmente en un lugar de la parte superior del Quinche que se llama Yacucharina, que es paralelo a Chumillos, al barrio de Chumillos. Entonces, en este lugar, él descubrió un pueblo cara y también descubrió algunos vestigios que ya eran un poco más comprometedores. Hay una, hay una anécdota en el libro del señor Camaño donde se cuenta que él encontró una muralla semicircular, una media luna, una muralla en forma de media luna, que medía alrededor de 1,50 m de altura, y que esa muralla estaba cubierta en la parte superior con paja, como eran las chozas, y de tierra, y que en la pared del fondo, al fondo de este semicírculo, era una caverna, en donde descubrió algunos nichos con esqueletos, nichos de esqueletos que para ese entonces él no sabía si es que eran de los caras, de los incas, o quién sabe por qué no, de algún español que tal vez murió ahí en la guerra, ¿no? Entonces, al parecer en ese momento Gijón no tenía todo el equipo necesario para poder investigar y para poder examinar todo ese rato. Entonces dejó todo lo que descubrió en ese momento y bueno, decidió hacerlo otro día, ¿no? Porque no había otra manera. Entonces cuando regresó, las tumbas ya habían sido saqueadas. Recuerden que para los incas, para los caras, para toda la cosmovisión incaica, era importante enterrar a las personas con todas sus pertenencias. Entonces estamos hablando de que él no solamente encontró un nicho con esqueletos, seguramente los encontró con alguna vasija, con algo de oro, con algún tesoro personal de esas personas que habían fallecido, ¿no? Entonces cuando él regresó y vio que todo había sido saqueado, se sintió mal, ¿no? Pero al seguir indagando en todo lo que buscó, a duras penas logró encontrar algunos huesos y un cántaro que era, al examinarlo, ¿no? Tenía la orfebrería incaica. Entonces, bueno, si yo hubiera estado en el lugar de él, menos mal no se perdió todo y pudo relacionar todo lo que descubrió con esta cultura inca. Podemos hablar también de que contemporáneamente se han encontrado también tesoros de vestigios incaicos, como es el caso de los moradores de la parroquia, como la señora Dalila Jara,
que recuerda que años atrás de la escritura del libro que encontré, que estamos hablando del 2008, no sé si serán unos 10 años atrás, unos 20, quién sabe, ¿no? Pero años atrás de la documentación del libro, dice que estaba ella trabajando en un carretero para ir a Checa. Y cuando se encontró en una cueva un esqueleto de la época de los incas. Este esqueleto estaba sentado y tenía a un lado un pondo con chicha. Este pondo, al verlo, ella vio que todavía tenía restos de chicha adentro. Pero dice que no solamente encontró con el pondo, sino que tenía también en su cuello unos collares con mullos de color plomo. Y que por lo general tenían estos hallazgos en los escritos de señor Gijón y Camaño, se los llamaba lágrimas de San Pedro. Ese es uno de los datos curiosos de toda esta investigación que se ha realizado, porque no olvidemos que la parroquia, después de la colonización, después de que los españoles dieron, cuando ya se nombró parroquia al Quinche, se lo llamó San Pedro del Quinche. Entonces, es importante saber que este esqueleto llevaba unos collares que se llamaban lágrimas de San Pedro, ¿no? Entonces, hay más historias sobre esto, que me gustaría que ustedes se aventuren a buscarlas, porque son unas 3 o 4 personas que encuentran vestigios, encuentran esqueletos, encuentran incluso familias de personas que habían sido enterradas en las casas en las que estaban viviendo. Les recomiendo bastante este libro, se llama Un santuario para el Sol y la Virgen, que es del Quinche, es de memoria colectiva del 2008 y fue publicado por la Alcaldía Metropolitana de Quito en el mismo año, en 2008. No estoy consciente, no he investigado si es que existe el libro en digital, pero de no ser así, tengo entendido que solamente se imprimieron 1000 copias del libro. Así que si usted no pertenece al grupo privilegiado que logró tener este libro en sus manos, pues estamos solventando un poco esa situación al hablar un tanto en este programa, ¿no? Entonces los invito a participar más de este programa, y queremos que se siga construyendo esta identidad que es lo que busca el programa, la identidad del quincheño, la identidad de la quincheña, de las personas que habitan en el Quinche, que todos los que nacen aquí, los que viven aquí, sepan la importancia que tiene o que debería tener la parroquia para el país, para el mundo. Después de haber descubierto tantos hallazgos y entre tantas cosas divertidas, entre tantas cosas históricas, entre tantos hitos mencionados aquí, me gustaría y cabe recalcar la importancia que tenían los incas sobre el Quinche. Y es que, como lo había mencionado ya varias veces en el discurso, los incas se asentaron en el Quinche. ¿Pero por qué se asentaron en el Quinche? ¿Qué es lo que tenía el Quinche de bueno para que una población de seres que eran personas que adoraban al sol más que a nada, fijen el ojo, guarden sus moradas dentro de la parroquia, ¿no? Dentro de lo que hoy conocemos como el Quinche? Y es que efectivamente los incas vieron algo impresionante en este lugar, en lo que hoy conocemos como el Quinche, que en realidad para ellos era el Monte del Sol, el Tablón. Estos incas, ¿no? Los personajes incas, tenemos de conocimiento que ellos tenían una ideología heliolátrica. La ideología heliolátrica es lo que denominamos como la virtud que tienen los incas, ¿no? Para adorar a los elementos de la naturaleza que están vinculados a los fenómenos solares. Es decir, ellos tenían una fascinación impresionante, una fascinación impresionante, algo muy gustoso de ellos, era ver al sol, era ver cómo es que la naturaleza es influenciada por el movimiento, es influenciada por todo lo que el sol
hace y por todos los cambios que produce en la naturaleza, ¿no? Entonces, a esto le podemos llamar una ideología y una, una cosmovisión, ¿no? Heliolátrica. Entonces, si es que, por ejemplo, a ti te gusta el sol, te gusta sentir los rayos del sol, te gusta ver cómo el sol cambia la naturaleza, tal vez te guste también adentrarte un poco más en lo que es la ideología heliolátrica, porque tiene bastante que ver con todo lo que somos, ¿no? Como nuestros aborígenes fueron. Se dice en estudios recientes que nosotros guardamos también parte de lo que conocemos en nuestros genes. No sé qué tan cierto sea eso, pero por ahora me gusta pensar que la heliolatría o, el, o la ideología heliolátrica la tenemos la mayoría de latinos, la mayoría de personas que vivieron en el continente americano previo a la colonización. Bueno, entonces estos incas hacen el culto heliolátrico en los pueblos preincaicos, en las zonas de Quito, en donde habíamos hablado que en el Quinche se asentaron los caras. Y bueno, en la zona de Quito hay muchos elementos arquitectónicos asociados con el calendario solar. Uno de ellos es el encontrado en el Cerro Catequilla, en San Antonio, en donde el material que se emplea en la forma arquitectónica revelan orígenes incas antes que los preincaicos. Sin embargo, hay motivos para pensar que los caras que vivían en la época preincaica también tenían estos elementos arquitectónicos en los asentamientos del Quinche. Entonces, el Quinche fue asumido como un lugar sagrado para los incas. Este fue destinado a un culto que se lo realizaba en el cerro que conocemos hoy en día como el Tablón. El Tablón es una elevación que está en la parte posterior, si es que te ubicas frente a la iglesia y tú miras la iglesia y miras atrás una montaña un tanto singular, un poco extraña. Y es que esta montaña, vista desde el ángulo, desde donde está el Quinche, desde donde están las faldas del tablón, el Quinche, se lo ve de una manera plana. Tiene una forma de una mesa o tal vez también de un yunque. Pero destaca esto en el contexto topográfico de la zona, ¿no? donde habitamos. Porque existen, como sabemos, está el Cerro Puntas, está el Cajas y está el Tablón. Entonces, esto le convirtió en una huaca. Las huacas eran los lugares en donde se realizaban manifestaciones en honor a las cosas divinas, en honor al Inti, al dios Sol. Entonces, miren qué importante es conocer que la población que se vino acá primera, estaba asentada sin querer en un lugar topográfico muy privilegiado para los incas. Y estos incas, al colonizar, ¿no?, a los caras, convirtieron al Tablón en un lugar donde se realizaba una huaca. Les repito que las huacas son manifestaciones de los aspectos divinos que ellos consideraban que, bueno, pues porque el sol realizaba sus increíbles hazañas en la naturaleza, se podría decirse así. Además, señala nuevamente el señor Pablo Montenegro, que es actualmente el director del Pensionado Iberoamericano, que el Monte del Tablón adquiere el significado religioso y cósmico, porque la población, desde donde está el Quinche, se puede ver cómo se ilumina en los ocasos de la temporada seca, es decir, en el solsticio de verano, en junio, ¿no? En el mes de junio estamos hablando de que se hace el Inti Raymi, el solsticio de verano, todas estas fiestas tradicionales que es bueno saber que hoy en día la cultura se está tomando desde ese punto tradicional por la educación, es bastante bueno. Sin embargo, miren qué tan fabuloso es saber que no como en otras parroquias, el Quinche fue tomado en cuenta como una huaca para los incas. Entonces, debería ser más propio de un quincheño hacer estas fiestas, ¿no?, del Inti Raymi. Y me he dado cuenta que
que lo es para las personas que bailan San Pedro, lo es para las personas que disfrutan del movimiento, disfrutan del compartir de esta fiesta, ¿no? De la fiesta del sol. Y sin embargo, no podemos detenernos a ver un día un atardecer viendo cómo este tablón, ¿no? Se ilumina, se prende con el tiempo en el solsticio de verano. Entonces, se trata de una visión incaica de un cerro sagrado, ¿sí? Por la forma y también, sobre todo, porque ahí se asienta el sol. Los incas hablan de que el sol se asienta encima del cerro del tablón, se pone encima. Y pues bueno, existen fotografías impresionantes en Google. Les invito también a buscar, si es que estás ahora en el internet con el teléfono, si estás con una tablet o con tu computadora, tu laptop, donde sea que estés, si tienes internet, te invito a buscar la palabra el tablón, pero busca una fotografía inusual, una fotografía en la que el tablón se vea prendido, se vea como quemado. Y te comento, esa fotografía no es porque el césped esté seco, no es porque el sol está golpeando un césped seco, no. Esta fotografía es porque el tablón está siendo encendido, es porque como los incas habían dicho, ¿no? Habían previsto, el sol se está sentando dentro del tablón. Entonces, cuanto más, esto es una de las grandes cosas, ¿no? Y bueno, para ahora espero que ya estés sintiéndote orgulloso, orgullosa de sentirte quincheño o quincheña. Y sin embargo, no es lo único que le da ese sabor a los incas de propiedad, de adoración, sino que es también que se encuentra que el cerro está alineado con la trayectoria que realiza el sol en el solsticio de verano, y que ilumina de una manera inusitada, llamando profundamente la atención. Entonces llama mucho la atención ver cómo el tablón se hace de este color, ¿no? Se hace amarillo, casi dorado, como si fuera realmente un monte del sol, ¿no? Como habíamos hablado al principio. Entonces, luego de todo esto, también hay una estrecha relación en todo lo que ocurre con este solsticio de verano, y también luego de que la colonización ocurre y se realizan las iglesias y todo lo que ocurre, ¿no? Con la colonia, se nota que en Quito, con la salida del sol en el solsticio de verano, quedan perfectamente alineados estos lugares: el Pambamarca, el Quinche, Cumbayá, Huápulo y también los principales templos coloniales de Quito, que son San Agustín, la Catedral y San Francisco. Estos tres templos, incluyendo los lugares que he mencionado, entre ellos Quinche obviamente, encuentran una alineación que se la denominó el Camino del Sol de Oro, en donde se habrían construido una ruta de peregrinación en los templos prehispánicos. Estamos hablando de templos que se realizaron por los incas, no templos realizados por los colonizadores. Entonces, de ahí viene que el Quincha haya sido el principal destino de la peregrinación, en donde se mantendría hasta la época actual todo esto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, y no es por el solsticio de verano, sino más bien es por la religión, ¿no? Que hoy en día tenemos arraigada por el catolicismo. También se hacen peregrinaciones hasta acá, hasta el Quinche. Miren qué bonito, ¿no? Saber que antes de que nos colonizaran los españoles, antes de que tengamos la religión como un credo nuestro, como una parte fundamental de nuestra historia, se realizaban peregrinaciones antes, y también era un sitio sagrado el Quinche, pero no era por una creencia religiosa de la época actual, ¿no? De lo que conocemos después de la colonización. No era una religión de esta religión heliolátrica, ¿no? que tenían los incas, que si les recuerdo nuevamente, era porque a los incas les encantaba ver cómo el sol fluctuaba en la naturaleza y realizaba sus hazañas en todo lo que conocemos.
Hemos hablado del nombre, hemos hablado de la ubicación, hemos hablado de la historia con historiadores, hemos hablado de la historia con respecto a las personas, a las razas, a la raza humana que habitó dentro de este lugar del Quinche, ¿no? Hemos hablado de la cosmovisión y cabe recalcar que no queda duda, que no hay duda alguna de que el Quinche sea lo que es hoy. Lamentablemente hemos visto, personalmente me gustaría dar este punto de vista súper personal, hemos visto que el Quinche termina siendo un basurero para el pueblo ecuatoriano. Las personas llegan, las personas vienen a visitar, disfrutan de la religión, disfrutan de un poco de la gastronomía del lugar, disfrutan incluso hasta del clima. Y es un poco inaudito, un poco inaceptable saberse quincheño y ver cómo incluso las personas son inconscientes de todo lo que pueden disfrutar y simplemente dejan restos de basura en el Quinche. Existe una contaminación horrible, mala, que causa daño a la fauna, que causa daño incluso al planeta. Y todo esto es bastante triste de observar, bastante triste de vivir sobre todo. Este punto que tomé ahora, este monólogo que acabo de hacer sobre la basura, ¿no? Me gustaría que lo difundas, me gustaría que hagas ver como persona consciente, más que nada, no como persona del Quinche, no como ser humano que habita en el Ecuador, sino más como una persona consciente, un ser humano que es digno de vivir en el planeta. Y sin embargo me gustaría que hagan eco en la conciencia a las personas, porque a mi punto de vista, a pesar de que tenga una casa en donde vivir, nuestro hogar es el planeta, nuestro hogar es el mundo en donde habitamos. Me gustaría que este llamado de conciencia sea para todas las personas que disfrutaron, que han disfrutado hasta ahora de todo lo que hemos charlado. Bueno, y retomando este tema bastante interesante, ¿no? De los hitos, de la historia, del nombre, del lugar, de lo que es el Quinche. Me gustaría volver a hacer el llamado a la encuesta que llamé al principio, para decirles que realicen la encuesta, que me digan ustedes con cuál de estos tres nombres se identifican más, con cuál de estos tres nombres a ustedes les gustaría decir: yo soy del Quinche, soy del Monte del Sol, o yo soy del Quinche, soy del pueblo mío, o soy del Quinche, soy del seno del Quinchucajas, del Cajas. ¿Cuál de estas tres opciones que te doy ahora te gustaría para ti como persona que está conociendo un poco de la cultura, se está influenciando un poco de la historia del lugar? ¿Te gustaría a ti decir: miren, yo vengo del extremo norte, del noroeste de Quito, vengo de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, 2.645 para ser exactos, y vengo de este pueblo que se llama el Quinche, de este pueblo que fue habitado por incas, que fue investigado por historiadores, que fue hito de una masacre, de la primera masacre que realizó Benalcázar, que es y seguirá siendo hasta los confines de la vida un lugar sagrado, y no solamente por la religión, sino un lugar sagrado para la cosmovisión, para los astros, para el planeta en sí, porque recuerden que el planeta Tierra tiene una inclinación, y esta inclinación hace que toda la órbita, todas las formas, los movimientos, la rotación, la traslación, todo lo que hace el planeta, fluctúe y haga cosas maravillosas, como son las auroras boreales en los polos, como lo es en el solsticio de verano en el Ecuador, en el Cusco, en todos los lugares en los que existe algo impresionante, algo que se ha hecho por la mano de la naturaleza. Entonces, mis amigos, mis amigas, espero que este programa, el programa inicial de Radio Monte del Sol, que el día de hoy les haya traído un poco de alegría, un poco de cultura, un poco de identidad,
para ustedes, que puedan compartirla con personas que conocen, con personas que quieren, con personas que quieran compartir. ¿Por qué no podría ser un buen momento de charla mientras estás con tus amigos en una salida, bebiendo, jugando barajas, mientras estás con tus compañeros, si es que eres joven y juegas al Free Fire, si eres joven y te gusta jugar a los juegos en línea? ¿Por qué no hablar también de estas cosas, no? Es bastante importante para este canal que surjan más personas que les guste hablar de estos temas, que les guste saber que hay identidad en el Quinche. Y les invito a participar más de este contenido que estaré realizando. Les invito a formar parte de esta comunidad que estoy organizando, que se está creando. Y les voy a dar gracias infinitas desde hoy hasta el confín de este programa. Por escuchar, por dignificar este trabajo que bien o mal lo realizo por la necesidad, simple y llanamente, de tener la identidad y de tener un poco más de cultura. Entonces, amigos, amigas, espero que con este programa de lanzamiento de Radio Monte del Sol, ustedes se sientan un poco más identificados y hagan sentir a las personas identificadas por qué vienen al Quinche. Sin más preámbulos, sin más que decir, me despido. Espero que les haya gustado y la sección de comentarios está abierta. Las opiniones, me gustaría leerles, me gustaría compartir con ustedes sobre los temas y me gustaría seguir realizando más este contenido. Así que si tienen el tiempo, ayúdenme a generar esta comunidad de Monte del Sol, que va a seguir avanzando con tu ayuda. Para ustedes y para mí será hasta otra ocasión. Tengan todos un buen día, una excelente noche, una excelente tarde. Nos veremos en la próxima, amigos. Gracias.